Pollo, descarga muscular con masaje. Vamos al lío, bien porque has hecho mucho deporte o bien porque tienes tensión y simplemente lo necesitas. Vamos muy rápido a aprender un masaje, esta vez de piernas. Algo tan sencillo como empezar durante los primeros 5 minutos a hacer un masaje tremendamente superficial, llamando a la puerta, diciéndole a la pierna, vamos a relajarte, vamos a generar un movimiento y un bombeo de ida y de venida, ¿de acuerdo? Estoy encima de la pierna derecha, debería hacerlo en la pierna izquierda para estar bien colocado, pero para que lo veáis todos. A un ritmo suave, lento, las manos relajadas. Primera técnica, un roce superficial durante 5 minutos. Segunda técnica, nos damos la vuelta porque vamos a empezar a trabajar de pie hasta arriba. Algo tan sencillo, chicos, como coger un poquito de crema, un poquito de aceite, lo que vosotros veáis, y vamos a trabajar el pie. Vamos a trabajarlo con cariño, un pie cansado, un pie con tensión, un pie que ha sufrido, ya sea estar todo el día sentado o hacer mucho ejercicio. Y lo que quiero es que lo cojáis, lo miméis, lo movilicéis, hagáis un bombeo, fijaros, con ambos dedos, técnica para la fascia, tremendamente importante y bonita, técnica para la fascia, pulgarcito reforzado y sobre todo ir apoyándonos e ir drenando toda la sangre acumulada en el tobillo hacia arriba. Esta técnica la vamos a realizar, cada técnica que estamos diciendo, entre 3 y 5 minutos, ¿de acuerdo? Centrándonos siempre en las zonas con más tensión, dándole movilidad y mucho cariño. Seguimos por la zona y del gemelo, de la pantorra, de la pantorrilla, donde tenemos gemelo y sóleo. Primero empezamos con la mano bombeando, suave y profundo. Y luego, después de que llevemos 1 minuto, 2 minutos bombeando con mano reforzada, muñeca reforzada o palmas reforzadas, vamos a hacer dedos reforzados. Con esto vamos a marcar 3 líneas de ataque y vamos reforzando, pisiforme y 2 dedos, haciendo esas 3 líneas de ataque. También podríamos cambiarlo perfectamente segundo y tercer dedo por solo el primer dedo, haciendo un apoyo bastante potente. Para luego darle un toquecito al sóleo, una posición en la que tendremos que descargar el pie y atacar el sóleo por ambos lados con las manitas, haciendo fuerza, le va a venir estupendamente bien a drenar ese gemelo y ese sóleo. Terminando con nuestro gemelo, pie 3-5, gemelo 3-5, vamos con el isquiotibial, salto a la otra pierna para que lo veáis. Vamos a hacer unas manos reforzadas dejándonos caer, ley de la corbata, ¿vale? Trabajando sobre donde estamos, haciendo un bombeo profundo, ¿de acuerdo? Ya hemos hecho un roce superficial y ahora un bombeo profundo. Aquí vamos a marcar 2 líneas de ataque, una para el bíceps femoral y otra para todo lo que es el terreno de los aductores, semimembranoso y semitendinoso. 2 líneas de ataque. Podemos hacer mano reforzada con dedos reforzados e ir atacando un poquito por dentro hasta el isquión, hasta este huesecito, y otro por fuera haciendo lo mismo. Esta es sensitiva y esta es la que apoya. Esta técnica, como os he dicho antes, podemos reforzarla con nudillos, haciendo las pasadas o directamente con el pulgar bien apoyado, apoyo pisiforme y vamos haciendo una presión exquisita. Recordar, 3-5 minutos, esta técnica nos viene para quitar tensión a todo lo que es la parte posterior del muslo, nos viene exquisita. Después del isquio, nos vamos al glúteo. Chicos, musculatura glútea, simplemente con el talón de la mano, pasando por la cresta ilíaca y haciendo una subida y una bajada
enérgica para bombear toda la musculatura glútea, que es tremendamente fuerte y potente y voluminosa, nos va a venir muy bien. Una técnica con la que trabajo mucho glúteo también es con puño, ¿de acuerdo? Nos dejamos caer y vamos generando un vaivén con el puño. Incluso podemos hacer otras 3 líneas de ataque en abanico, pero siempre, ¿por qué he puesto esta mano aquí? Porque quiero frenar en el trocánter, no quiero irme más lejos del trocánter. Con esto vamos a conseguir perfundir muchísima sangre al músculo, generar un volumen de evacuación de sangre muy buena, ¿de acuerdo? Y vamos a generar, quitar y hacer una descarga muscular, que es lo que nos gusta, lo que queremos después de hacer deporte o estar todo el día sentado. Nos hemos dado la vuelta, vamos con las 2 últimas zonas, atacamos a la zona del aductor. Como digo, las primeras técnicas son de bombeo, como veis, manos reforzadas, talones reforzados. Lo que hacemos es un drenaje venoso muy potente, muy bueno. Y luego las segundas técnicas que quiero que hagáis a partir de los 2 minutos, cada zona son 3-5 minutos, cuando llevéis mínimo 1 minuto, 2 minutos haciendo un bombeo reforzado, quiero que peinéis la fibra longitudinalmente, dedos reforzados, como veis aquí, vamos atacando en la zona del aductor. ¿Para qué? Para generar un estiramiento de las fibras, para generar una descongestión, un masaje de descarga muscular, ¿de acuerdo? Los aductores con estas 2 técnicas van tremendamente bien. Y pasamos del aductor a lo que es el cuádriceps. Voy a hacerlo en el cuádriceps en el que vosotros veis. Todo esto hay que hacerlo en una pierna y luego en la otra. Otra vez, en toma de tubo, bombeo profundo, vamos a generar desde la rodilla hasta la cresta ilíaca, ¿vale? Hasta la espina ilíaca, todo un bombeo fuerte que podemos reforzar o bien con muñeca o bien con mano durante el segundo minuto de lo que es nuestra técnica para hacer una descarga, drenaje venoso profundo. Y ahora con el dedo reforzado podemos hacer 3 líneas de ataque, una un poquito más por dentro, otra un poco más en el centro y otra un poquito más externo. El cuádriceps viene dado también a hacer unas técnicas, porque el cuádriceps es muy voluminoso, entrelazamos los dedos, nos cogemos los pulgares y hacemos la técnica secreta de los dedos pulgares, puños reforzados de fisioluteón. Y con esto nos aseguramos peinar con 10 puntos de apoyo, con 10 puntos de presión, el cuádriceps. Técnica ideal para hacer una descarga muscular, creerme. Pollos, ¿os ha gustado este masaje de descarga? Pues os dejo aquí arriba una playlist de masajes donde vais a poder pinchar y verlo. Espero que os haya encantado. Como siempre decimos, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós.